Bueno chicos, buen día, buenas tardes. Esta es la segunda parte del video que trataba sobre la historia del trabajo, ¿sí? La primera parte había terminado en la etapa que llamábamos la Edad Media, donde predominaban dos formas de trabajo principalmente. En el campo, las relaciones entre señor y vasallo, sí que eran las relaciones feudales, y en las ciudades, en los talleres artesanales, la relación era de maestro y aprendiz, ¿sí? Y bueno, también se conformaban los gremios, que eran asociaciones entre profesionales que se asociaban para protegerse mutuamente y defender sus intereses y evitar cualquier tipo de competencia, ¿sí? Si vos querías abrir un taller para fabricar muebles, tenías que sí o sí formar parte del gremio, si no, no podías ejercer tu negocio. Bueno, seguido de la Edad Media empieza otra etapa que se llama la Edad Moderna, ¿sí? Que, bueno, cronológicamente iniciaría en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de la parte oriental, que el Imperio Bizantino, ¿sí? La queda de Constantinopla, su capital, a manos de los turcos. Hay otras fechas también que pueden iniciarse o decir que son el inicio de la Edad Moderna, como por ejemplo la invención de la imprenta, que es más o menos por esa época, o digamos, el descubrimiento de América, ¿sí? 1490, también es una fecha que se utiliza para dar inicio a la era moderna. Y finalizaría en 1789 con la Revolución Francesa, ¿sí? Ahí iniciaría la Edad Contemporánea. Bueno, ¿qué cambios trajo la Edad Moderna respecto a la Edad Media para los trabajadores? Bueno, va a afectar de maneras muy drásticas la vida de los trabajadores la Edad Moderna. En primer lugar, tenemos que hay un aumento del comercio y la circulación del dinero, ¿sí? Em, bueno, la Europa de la Edad Media era una economía muy basada en la agricultura y por lo general los tributos y los intercambios se realizaban en especie, esto es, mediante el pago de productos alimenticios, productos del campo, ¿sí? Ya sea trigo, animales, frutas, ¿sí? Bueno, más o menos por el 1300 hay un descubrimiento en Austria de unas minas de plata que van a comenzar a ser explotadas y eso va a permitir que haya una mayor circulación de dinero, más monedas disponibles, ¿sí? De dinero metálico. Y también, bueno, después con la colonización de las Américas, eso también va a traer más abundancia de moneda circulante. Bueno, todo esto va a cambiar los patrones de las relaciones sociales entre los trabajadores y sus patrones o sus señores, ¿sí? En primer lugar, va a haber un debilitamiento de los lazos de servidumbre entre el señor y el vasallo. ¿Esto por qué? Bueno, en primer lugar, el dinero, la mayor circulación de dinero, va a hacer que los señores eh, quieran adquirir más bienes, ¿sí? Entonces, más bienes de lujo, ¿no? Que son los que consumen. Entonces, van a empezar a exigir a sus vasallos que una parte de la renta, que siempre tenían que abonar en especie, en trigo, ahora la tengan que pagar en dinero metálico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a permitir que algunos de sus campesinos, de sus vasallos, abandonen sus tierras para que vayan a hacer trabajos temporales en otros señoríos o en las ciudades para obtener, realizar trabajos a cambio de dinero, ¿sí? Es un trabajo ya asalariado. Entonces, por un lado tenemos eso, señores que permiten, ¿no? Diluyen un poco esta coerción, este control sobre los campesinos que estaban atados a la tierra, permite que se puedan mover un poco más para conseguir ese dinero. Y bueno, tenemos también lo que fue la peste negra, que
es de 1348, que en Europa occidental mató a millones de personas. Y bueno, muchas tierras quedaron baldías, es decir, quedaron abandonadas y sin trabajar. Entonces, bueno, esto hizo que también los campesinos que quedaban, que sobrevivieron, exigieran mejores condiciones de trabajo a los señores feudales y bueno, se redefinieron todos sus contratos. También entre esas mejoras se encontraban la reducción de las cargas de trabajo gratuito que tiene que realizar en la finca del señor y, entre otros, muy importante fue este permiso para ocupar tierras baldías, ¿no? Entonces se va debilitando el lazo, ¿sí? Esa dependencia que ataba el señor, que ataba el campesino a su señor feudal. Entonces, acá vamos al siguiente punto, que es la aparición del trabajo asalariado. Bueno, trabajo asalariado es a cambio de dinero, no a cambio de comida ni nada por el estilo, tanto en el campo como en las ciudades. Bueno, ¿cómo fue que ocurrió en el campo? Lo veníamos diciendo, ¿sí? Hubo una peste negra que mató millones de personas, muchas tierras quedaron despobladas y fueron ocupadas por campesinos, ¿sí? Esto es muy importante. Fueron ocupadas por campesinos que se habían liberado en cierta forma o librado totalmente de su señor, y estos campesinos, estos pioneros que reconquistaron esas tierras baldías, que las pusieron a trabajar, se convirtieron en terratenientes, ¿sí? Terratenientes son individuos que poseen grandes cantidades de tierras, grandes hectáreas, y eh, se convierten en personas muy prósperas y ricas, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos en esta edad moderna, el surgimiento de una nueva clase de campesinos ricos que, bueno, para trabajar esas grandes extensiones de tierra van a necesitar mano de obra, porque el campesino rico con su familia no alcanza para poder trabajar todas esas tierras. Pero ¿cuál es el problema? Para conseguir mano de obra, no puede forzar a otros campesinos mediante lazos de servidumbre porque no es un señor feudal, no es alguien de la nobleza, no puede exigir derechos de, de servidumbre sobre otros campesinos. Entonces, ¿cómo obtiene mano de obra? Bueno, pagando, pagando a otros campesinos para que trabajen sus tierras, ¿sí? Entonces, a cambio de un salario en dinero, este campesino rico le va a pagar a otros campesinos que o no tienen tierras en absoluto, o las tierras en las que viven no les alcanza para sustentar a su familia, para sobrevivir. Entonces tienen que realizar trabajos temporarios, ¿sí? Trabajo de temporada en los campos de otro campesino. Entonces, bueno, acá ya se va dando una nueva relación de tipo más económico, ¿sí? Ya no es una relación de tipo tradicional, así de vasallaje como era respecto a un señor feudal. Es una relación económica, de campesino pobre a campesino rico, mediada por el dinero, ¿sí? Entonces, así se va a ir este tipo de relaciones entre campesinos va a ser la que va a ir predominando. No van a desaparecer los señoríos feudales, pero van a ser cada vez menos comunes. Entonces, el campo se va a llenar de estos campesinos ricos que contratan a mano de obra asalariada. Pero bueno, la diferencia fundamental es que el campesino, cuando trabajaba para un señor, las tierras eran del señor y el señor permitía al campesino que se instale en sus tierras con su familia y que la produzca para sí. Si eso es el usufructo, que puede usar esas tierras. El campesino usufructaba la tierra, usufructuaba esa tierra, pero tenía que pagar la renta al señor. Ahora ya no hace más usufructo de esa tierra. Directamente hace trabajos puntuales a cambio de dinero, ¿sí? Con ese dinero compra sus alimentos en un mercado, ya sea un mercado rural o un mercado en las ciudades. Pero ya el campesino que produce sus propios alimentos, ¿sí? Y entrega una parte al señor feudal, eso va a ir desapareciendo. Ahora el campesino trabaja
a cambio de dinero, y con ese dinero compra sus alimentos y sus subsistencias. Em, y en las ciudades va a pasar algo parecido, también va a aparecer una especie de trabajo de tipo asalariado, porque van a aparecer unos personajes en las ciudades que se van a llamar burgueses, ¿sí? Que son comerciantes, que bueno, también quieren vender sus productos. Pero ¿qué pasa? En las ciudades medievales están los gremios, ¿sí? Que los gremios, el gremio de los herreros, el gremio de los carpinteros, el gremio de los orfebres, no permiten que otros comerciantes vendan sus productos si no son parte del gremio. Y afiliarse a un gremio era complicado en esa época. Entonces, estos nuevos comerciantes, estos burgueses, van a tratar de eludir esos controles de los gremios y van a tratar de em, vender sus productos y fabricarlos de otra manera. ¿Cuál va a ser esa manera? Bueno, él, este burgués va a conseguir materias primas, ¿sí? Y con esas materias primas se las va a dar a campesinos, ¿sí? Que en épocas en donde no son necesarios los trabajos en el campo, esos campesinos van a elaborar manualmente productos, ¿sí? Principalmente paños, ¿sí? Tejidos, productos textiles, ¿sí? Este burgués les va a dar la materia prima a estos campesinos para que elaboren, para que fabriquen esos nuevos tejidos que son obviamente de menor calidad, porque no estamos hablando de artesanos profesionales, sino de campesinos que realizan trabajos ocasionales. Y bueno, obviamente este trabajo es a cambio de dinero. Entonces va a surgir una economía paralela también, una producción paralela de productos de menor calidad, que no son elaborados por los gremios artesanos, sino por burgueses que le pagan a campesinos para que realicen esos productos. Y tenemos el último punto, que es la separación del trabajador de los medios de producción. Y esto lo resalto porque es muy importante. Esto se va a dar acá en la Edad Moderna y se va a profundizar después en la siguiente etapa, que es la etapa industrial, o ya en la etapa que estamos ahora, que es el capitalismo pleno. Acá se van a dar los primeros indicios de la separación del trabajador de los medios de producción. Bueno, les decía, la separación del trabajador de los medios de producción, que esto es muy importante, y esto va a cambiar el destino de los trabajadores hasta el día de hoy. En primer lugar, en el campo, ¿sí? Bueno, estos nuevos campesinos ricos van a ser los dueños de ese campo, y a los trabajadores, los otros campesinos que va a contratar, esos campesinos no tienen nada, ¿sí? No son dueños de nada, no son dueños ni de la tierra que trabajan, ni de las herramientas que utilizan, ¿sí? Los medios de producción, ¿no? La tierra, las herramientas, las maquinarias, todo eso, los trabajadores no van a ser propietarios de eso, van a ser los campesinos ricos que ya a esta altura se convierten en una especie de terrateniente, una nueva aristocracia, pero sin títulos sin títulos de nobleza, ¿sí? Pero bueno, es todo lo que va a pasar con los trabajadores del campo, ¿sí? La tierra, las herramientas de trabajo, eh, van a quedar separados de su propiedad. Y lo mismo con los campesinos que trabajan en esta naciente industria doméstica, ¿no? Les decía, este burgués que les da la materia prima, les da las herramientas también para que elaboren los paños. Esos campesinos tampoco son dueños de todo de esas herramientas y de esa materia prima. Y para cerrar les hago el contraste principal con la situación del periodo anterior. El campesino feudal, ¿sí? Que trabajaba para un señor feudal, si bien no era el dueño absoluto de su tierra, era un usufructuario. Es decir, en la tierra del señor, él establecía su casa, su familia, lo único que, y bueno, y producía, trabajaba esa tierra para mantenerse él y su familia. Lo único que tenía que hacer era dar una parte de la cosecha al señor y
realizar cada tanto trabajos gratuitos en la finca del señor, pero prácticamente él era dueño de ese pedazo de tierra. No era el propietario absoluto, pero al ser el usufructuario, él era dueño de eso, ¿sí? De sus herramientas, de su tierra y todo lo que tenga que ver con la producción. El campesino feudal estaba más cerca de la propiedad. En cambio, ya el campesino moderno, ya en esta nueva era, se va a ir separando. La tierra no va a ser más de él, va a trabajar la tierra de otro, con las herramientas de otro, solamente a cambio de dinero. Y los alimentos que produce no los va a consumir él, esos alimentos se los va a apropiar el campesino rico para venderlos al mercado. El campesino, el jornalero el trabajador, va a solamente recibir una paga en metálico y con eso va a ir al mercado a comprar sus alimentos, ¿sí?